los dos señores, dos chicos jóvenes que estábamos colocando la exposición para la inauguración que venía a inaugurarla el gobernador civil de aquel entonces. Pues eso debía de ser de los años 56, sobre el 60 o 61, por ahí. Venían dos chicos y se presentaron, somos de la Real Sociedad Fotográfica, y ese fue el primer contacto que tengo con Sigfrido. Desde ese momento ya te puedo decir que todos los años, no faltó ni un año a la abeja, yo creo que ni como concursante ni como participante en los coloquios. Era uno de los personajes que andaban, digamos, por la antigua Real Sociedad Fotográfica, que estaba situada en la calle Príncipe, ¿no? Y bueno, un personaje casi siempre solitario, ¿no? Pero yo le conocí, no sabía quién era, evidentemente. Los primeros días que yo llegué a la Real Sociedad Fotográfica me encontré a mucha gente de esta generación, ¿no? De la Escuela de Madrid y cercanos a la Escuela de Madrid. Y Sigfrido era uno de ellos, un personaje curioso, ¿no? Curioso, que desentonaba un poco con, digamos, con la mayoría de representantes de la Escuela de Madrid. Y bueno, al poco tiempo era un personaje cercano, también al mismo tiempo, porque se daba mucho a los demás. Yo enseguida se me acercó un día y se me presentó y estuvimos hablando. No tenía unas grandes conversaciones con él, porque era un personaje bastante difícil de hablar, ¿no? o de tratar temas con él, pero sí era amable en cuanto a su interés por quién eras y por lo que hacías, y bueno, entablé una cierta amistad pequeña, pero simplemente relacionada con la fotografía que hacía yo, que era también un poco extraña, igual que la que hacía él. Bueno, pues lo conocí, pues creo que por el año 78, 79, que es cuando fui a Soria, y él solía ir por allí, por la sociedad, porque tenía pues amigos, tenía buenísima relación con el presidente, que era Manolo Caloto, y así lo conocí. O sea, pues estos fines de semana que solía ir, y nos tomábamos unos vinos por ahí. Pues debió de ser aproximadamente a finales de los años 70, que fue cuando yo entré en la Real Sociedad Fotográfica. Estaba participando en aquella época en concursos que se hacían en los colegios mayores de Madrid y en la Universidad de Madrid, y conocí a Gerardo Bielba. Bielba me habló de la Real Sociedad Fotográfica, y allí conocí a Sigfrido, que era uno de los habituales que circulaban por dentro de la Real. Pues yo a Sigfrido lo conocí cuando entré en la Real. Allí estaba, es decir, estamos hablando de, pues no me acuerdo muy bien ahora mismo, pero 30 años o una cosa así, que es cuando yo aparecí por la Real Sociedad Fotográfica. Y bueno, pues la verdad es que había bastante movimiento, por lo menos la gente iba por las tardes, había algunos días que más, por ejemplo los martes era el día que más gente iba, y Sigfrido era al principio uno de los habituales. A mí me resultaba una persona, por su aspecto físico, ese bigote, esas patillas, o sea, una persona así un poco rara, ¿no? O sea, también como llevaba muy poco tiempo allí, pues le veía muy serio, a pesar de que luego tomando vinos era un poco así muy dicharachero, muy alegre, pero yo le notaba serio, o sea, una persona seria. Y luego viendo sus trabajos, pues efectivamente, o sea, muy detalle, muy trabajado, o sea, una persona así más bien seria. Su personalidad era un hombre muy alegre, siempre estaba con el chiste en la boca,
era una gran persona, no tenía nada suyo porque todo lo daba, una persona bonachona, hacía amigo de todo el mundo. Pues Sigfrido era una persona muy sencilla, sobre todo. Tenía un trabajo que conllevaba muchísimas lecturas, es decir, que desde una manera entroncaba con todo el reportaje que había hecho pues toda la Escuela de Madrid, pero él como persona era una persona sencilla, nada endiosado, muy abierto, ayudaba a la gente. Creo que conectamos bien desde el principio. Sigfrido era un personaje, como digo, que destacaba por encima de todo. Solo su lenguaje corporal, sus formas de vestir y su físico ya daba a entender que estaba en otra línea totalmente diferente a los clásicos, ¿no? El pelo que llevaba, aquellas patillas, su voz ronca también denotaba nocturnidad, ¿no? Que no lo sé porque yo no conviví las noches de Madrid con él, pero sí denotaba un cierto aspecto mucho más bohemio que el resto. El resto eran fotógrafos, pero muy clásicos, muy conservadores, y su obra también nos lo dice, ¿no? En cambio, la de Sigfrido era una obra diferente y él era un personaje diferente. Eso se notaba en cuanto lo veías, que estaba distanciado totalmente de los personajes de la Escuela de Madrid. Y yo creo que él nunca se sintió cómodo en aquel sitio y con aquellos personajes que andaban por aquí en aquella época. Yo le veía muy alegre siempre, le veía muy extrovertido, y yo le he visto allí conmigo, por lo menos, vacilando y bromeando conmigo permanentemente, vamos, o sea, le gustaban mis fotos, o sea, cosa curiosa, ¿no? Y siempre me decía cosas de mis fotos. Había, digamos que dos generaciones distintas. Él estaba a caballo entre la generación de Bielba, Paco Gómez o Collado y la siguiente generación de Rafa Sanz Lobato, por ejemplo. Él, digamos que estuvo interactuando con los dos grupos. Cuando hicimos la exposición a mediados de los años 80 de la Escuela de Madrid, en lo que era el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, yo fui el comisario y entonces todo el grupo decidió quién pensaba, quién estaba dentro del grupo y quién no debería de estar por temporalidad, y se decidió que sí, que Sigfrido concordaba bien con las directrices del grupo y quedó entroncado. Yo creo que queda claro de esa forma que lo aceptaron todos perfectamente dentro del grupo. El grupo, como sabéis, pues estaba formado por Gerardo Bielba, Paco Gómez, Leonardo Cantero, Ramón Massats, Ontañón, creo que me dejo alguno que no me acuerdo ahora mismo, se me han ido los nombres. Y después yo creo que el resto del grupo, lo que eran Corcho, Lobato, etcétera, pues también apreciaba muchísimo la obra de Sigfrido. Yo creo que Sigfrido es incuestionable dentro de la obra que se ha hecho desde aquí de Madrid, desde cualquiera de los grupos. Bueno, pues Sigfrido yo creo que bueno, era como más considerado quizás más pintor que fotógrafo. Yo creo que era extraño, había un sentimiento extraño sobre las obras que nos presentaba Sigfrido, ¿no? Siempre era un espectáculo, llegar a ver a Sigfrido y esperar que nos había preparado porque él también presentaba el concurso social de la Real Sociedad Fotográfica, mantenía una cierta, digamos, coherencia en este sentido, y yo creo que casi nunca, o hasta los últimos años, nunca dejó de presentar a los concursos sociales, ¿no? Y siempre era un espectáculo, es decir, a ver qué había hecho Sigfrido, ¿no? Y qué tipo de obra nos había presentado. Y evidentemente siempre era diferente, ¿no? Él tenía siempre el aspecto más de artista, como lo entendemos, que de fotógrafo, ¿no? Era más un personaje que se acercaba mucho más a la pintura, y yo creo que él era más pintor que fotógrafo, ¿no? Porque sus fotografías había muchas maneras pictóricas y nos recordaban mucho a la época de los pictorialistas, ¿no? Pero siempre era un espectáculo de sus obras, porque siempre eran novedosas en aquella época, ¿no? La fotografía pintada no era una cosa que estuviese de moda, pero él lo hacía, yo creo, porque necesitaba sentir, o necesitaba comunicar, necesitaba plasmar la pintura dentro de pues ese espacio que era una fotografía, ¿no?
Y eran curiosas y muy interesantes y, como digo, inquietantes, y siempre nos daba alguna sorpresa cada vez que había un concurso social, ¿no? Era un hombre exquisito, ¿eh? Gracia siempre la reía a la gente porque era característico su sonrisa, como era característico sus fotos pintadas, pues la risa de Sigfrido era así, en todo el mundo se conocía. Cuando salían las fotos en el concurso, esas son de Sigfrido, claro, es que no lo hacía nadie más que él. Era no sé, le gustaba el paisaje, entonces veía unas imágenes con mucha calidad, muy trabajadas. Sí, claro, yo empezaba y todo me sorprendía, ¿no? O sea, de todas formas, después, posteriormente, en alguna exposición que he visto, pues sí, efectivamente es una fotografía fenomenal.